Hola, queridos estudiantes del quinto básico, los y las saludo muy afectuosamente, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy, junto con la profesora Andrea, vamos a continuar profundizando en algunos conceptos, ¿cierto?, de las fracciones, pero para ello es fundamental comprender cuál es el rol que cumplen las fracciones para nuestra vida cotidiana. Si nosotros recordamos algunas conversaciones que hemos tenido en las tutorías, hemos visto algunos videos del canal de YouTube, vamos a comenzar a recordar que las fracciones sí cumplen un rol fundamental para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nosotros salimos a comprar el pan, cuando nosotros vamos a comprar a la feria o cuando nosotros compartimos en la casa una torta o una pizza, en esos momentos estamos ocupando las fracciones. Entonces, las fracciones, chiquillos y chiquillas, cumplen un papel fundamental para diferentes situaciones problemáticas de nuestra vida cotidiana. Y para ello es necesario conocer ciertas partes de las fracciones. Entonces, el día de hoy, chiquillos y chiquillas, lo que nosotros queremos que ustedes logren es que sean capaces de comprender la simplificación. Y para ello es necesario que ustedes comiencen a simplificar fracciones de manera concreta, pictórica y simbólica. Pero antes de eso, tenemos que recordar 4 elementos fundamentales para cualquier aprendizaje, para cualquier asignatura. Una es siempre explorar toda la información. Lo segundo es siempre tomarse un tiempo para definir mi estrategia de trabajo. Tercero, y muy importante, ocupar los errores como algo positivo para que finalmente ese error se transforme en un potencial para mejorar mi aprendizaje. Y cuarto, no acabar la tarea tan rápido. Recuerden ser siempre preciso y exacto. Y para que eso se logre, tenemos que explorar siempre toda la información. Tenemos que tomarnos un tiempo para definir mi forma de trabajo, mi estrategia de trabajo. Y tercero, ocupar los errores. ¿Para qué? Para que mi aprendizaje vaya mejorando. Ahora, yo los invito a que exploren este pequeño problema y para eso es necesario que le pongan pausa al video para que lo lean, lo comprendan y vayan definiendo qué estrategia pueden ir ocupando para ir comprendiendo este pequeño problema. Ahora, chiquillos y chiquillas, habiendo, ¿cierto? Explorado todo el problema, analizado parte por parte el problema, comencemos a leerlo. El problema se trata de la pintura de la pieza de Fernanda. Fernanda está remodelando su pieza. Ha decidido que quiere pintar las paredes de distintos colores. Como el rojo es su color favorito, va a pintar 4/8 de las paredes de ese color, pero su hermano le dice que mejor pinte un medio de las paredes rojas, porque así tendrá más de ese color. Ahora, ¿qué estrategia ocuparías tú para poder explicar este problema, ¿cierto? Este problema a otra persona. ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo lo representarías para poder hacer que la otra persona entienda el problema? Esos, chiquillos, son algunos pequeños desafíos para ir entendiendo, ¿cierto? Este problema de Fernanda. Ahora pasemos a la solución que les entregó el papá. El papá se lo presentó así, ¿cierto? Ocupó estas fracciones graficadas, ¿cierto? 4/8 y un medio, y les dijo, al representar las dos fracciones de un entero del mismo tamaño, si se dan cuenta son del mismo tamaño, el entero, ambas ocupan el mismo espacio, si se dan cuenta que ambas ocupan el mismo espacio, ¿cierto? Además, si 4/8 lo dividimos tanto el numerador como el denominador, estamos adelantando algunas cosas para la siguiente diapositiva. Esta fracción se va a transformar en un medio. Por lo tanto, son la misma fracción
solo que una de ellas aparece simplificada. Un medio apareció simplificado, pero ambas son la misma fracción. Y el papá se la explicó de esta forma y de esta forma. Entonces, ¿por qué las fracciones, la pregunta y el desafío para ustedes es, ¿por qué las fracciones son iguales? Esta pregunta, chiquillos, chiquillas, la idea es que la reflexionen, ocupen alguna estrategia que habían visualizado anteriormente para que logren una respuesta precisa y exacta. ¿Ya? Ahora pasemos a la definición. Simplificando fracciones. ¿Pero qué es simplificar? Simplificar o reducir fracciones significa hacer la fracción lo más simple posible. ¿Por qué decir 4/8? 4/8 cuando en realidad quiere decir la mitad, un medio. Entonces, si vemos acá eh, la simplificación de fracciones reflejada en piezas, vamos a ver que 4/8 es lo mismo que decir un medio, ¿cierto? Porque acá se comió una mitad y acá también se comieron una mitad. Ambas son iguales, sin embargo, acá 4/8, ¿cierto? 4/8 lo podemos reducir a un medio. ¿Ok? Entonces, en resumen, la simplificación es dividir. ¿Dividir qué cosa? Tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Si nosotros vemos el ejemplo acá abajo, tanto el numerador, ¿cierto? Como el denominador están divididos por el mismo número, que en este caso es 2. Para que finalmente esta fracción, ¿cierto?, se convierta en 3/6. Y acá la misma lógica, ¿cierto? Ambas partes, numerador y denominador, están divididos por el mismo número. Chiquillos, chiquillas, tengan en consideración algo fundamental que siempre les he dicho. Es importante conocer las partes, ¿cierto? Conocer algunos conceptos de las fracciones, pero lo relevante y lo trascendente, chiquillos y chiquillas, es que ustedes logren resolver problemas ocupando la simplificación de fracciones. Entonces, aquí podemos ver, chiquillos y chiquillas, algunas formas de la reducción. Acá hay una simplificación, ¿cierto? Que como anteriormente nosotros revisamos, ¿qué estamos ocupando? La división. La división, la división, la división. Esta es una simplificación un poco más larga. En cambio, acá hay otra que es un poco más corta, que en definitiva se ocupa lo mismo, la división. Tengan claro que la simplificación es reducir, y para reducir tenemos que dividir. Y ahí ya estamos ocupando la simplificación de fracciones. Ahora pasemos a este problema. Y en este problema, chiquillos y chiquillas, la idea es que ustedes se desafíen. Ustedes vayan leyendo, vayan comprendiendo, vayan ocupando algunas estrategias que ya tienen presente para que finalmente logren responder la pregunta. ¿Cierto? ¿Qué hizo don José para demostrar a Valentín que los paquetes de jamón tienen la misma cantidad? Entonces yo acá le doy una pequeña ayuda. Les pongo dos círculos, ¿cierto? Dos círculos que son un entero. ¿Ok? Entonces, a través de esos dos círculos, ustedes tienen que ir realizando este pequeño problema de Valentín. ¿Ok? Entonces la idea es que lo realicen en su cuaderno para que finalmente se desafíen y vayan comprendiendo poco a poco la simplificación traducida en un problema. Ahora, tienen que explicar. Explica el procedimiento que utilizó don José para explicar a Valentín que las fracciones representan la misma cantidad. Entonces, este es un desafío muy grande. Pero yo sé, chiquillas, que ustedes tienen toda la capacidad para explicar cuál fue el procedimiento que ocupó don José. Entonces, lo mismo de recién.
Vayan definiendo estrategia, vayan paso a paso y no se apuren. Ahora tenemos que pasar al libro, ¿cierto? Tenemos que irnos, chiquillos, chiquillas, a la página 183 del texto del estudiante, en donde ustedes van a poder profundizar y seguir aprendiendo el concepto de la simplificación de fracciones. Finalmente, si necesitas alguna ayuda, alguna orientación y para que envíes estas tareas del libro y de los problemas anteriores, es fundamental que ocupen estos dos correos. El de la profesora Andrea, que es andrea.zamorano@cesiembra.cl, y el mío, que es fidel.rojas@cesiembra.cl. Chiquillos y chiquillas, les deseo todo el éxito. Trabajen lentamente, no se apuren. Y lo importante, que vayan comprendiendo poco a poco el concepto de la simplificación, traduciéndolo eso a la resolución de problemas. Les mando un abrazo y mucha suerte en esta actividad.